Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado de estar con ustedes nuevamente compartiendo tantas y terribles cosas acerca de la historia del fin de la humanidad y sobre todo aquellas cosas que interesan e importan para esta hora final en lo que atañe a la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veníamos estudiando entonces acerca de cómo ser nosotros sacerdotes del templo del alma, del templo del Espíritu Santo, que es la hora de apersonarnos nosotros de manera muy decidida y personal en el cuidado del cuerpo, en el cuidado de nuestra salud, porque todo lo que tiene que ver con la salud y con la cuestión de la medicina ha colapsado, está totalmente colapsado, y eso tiene que ser así. ¿Por qué es mala la medicina? Pues sencillamente porque es falsa, y todo lo que es falso, queridos amigos, está llamado a ser destruido del planeta. Por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo
es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración del sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el Papa, fue el sistema romano papal. Fueron los altivos, los arrogantes, los tiranos y los déspotas papas los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios. Escrito está en Éxodo 31:18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios, la ley la escribió Dios sobre tablas de piedra, que quiere y simboliza eternidad. Dios se tomó la molestia, digámoslo así, de venir del cielo al monte de Sinaí a proclamar él mismo con su propia voz los 10 mandamientos y también con su propio dedo escribirlo en tablas de piedra. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. La ley es hecha por un Dios eterno, por lo tanto la ley es eterna. Lo único que no es de redacción humana en la Biblia es la ley. Esa Dios no se la inspiró a Moisés, eso no lo escribió Moisés, como dicen los protestantes, los evangélicos y que los cristianos, que la ley fue escrita por Moisés, que la ley es mosaica. No, señores, la ley fue escrita por Dios. La ley la proclamó Dios personalmente con su propia voz. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley. Esa no la escribió Moisés, esa no se la inspiró Dios a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún rey, a ningún hombre. Dios hizo la ley y escrito está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14. Dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis toda la sabiduría y la inteligencia que Dios le dio: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Dice el sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace es hecho por un Dios eterno y todo lo que Él hace será eterno. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, queridos amigos, que han pervertido, han cambiado, le han añadido y le han quitado a la ley de Dios, no le temen a Dios. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Los papas, estos sistemas, este sistema romano papal, este gigantesco sistema de religión falsa, obra maestra de Satanás, no le temen a Dios. Ustedes ven todas las cosas que están haciendo, todas las cosas que ustedes oyen. Eso es solamente lo que ustedes alcanzan a oír y a conocer en la superficie, porque el Señor nos dice que el poder con la mayor corrupción interior se llama papado, y la Escritura nos dice aquí que es el único poder altivo que se ha enfrentado a Dios para cambiar, para pervertir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, el culto a Dios, las doctrinas de Dios, y el único poder en este planeta que ha guerreado durante 1260 años de su historia para raer de la faz de la tierra la Biblia. Una de las cosas que más aborrece la Iglesia católica y el sistema romano papal es la Biblia. Aunque a usted le parezca raro, aunque usted diga que estoy loco, aunque usted diga que lo que se está diciendo aquí es mentira, eso es lo que dice la historia.
historia, y la profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y la historia es lo que un Dios presciente vio que lo que el hombre haría con el tiempo de gracia y de oportunidad que él le daría. 1260 años se gastó el papado en hacerle una tarea al diablo de raer de la faz de la tierra la Biblia, la quemaba, a su poseedor también lo quemaba. Todo el que quisiera leer la Biblia y hacer la voluntad de Dios lo declaraban hereje, lo satanizaban como opuesto a el Papa, y, queridos amigos, era entonces matado, torturado. Acuérdense la Inquisición, eso fue más de 100 millones, cuentan malamente los historiadores, que mató el Papa durante 1260 años de su historia. La Biblia, queridos amigos, raerla de la faz de la tierra para que la gente quedara totalmente en tinieblas, haciendo solo la voluntad de su majestad satánica en la persona de su vicegerente, el Papa. Queridos amigos, mire, la tierra, nos dice la historia profética, que te la envío gratis, que la humanidad tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de las cosas de Dios. 1260 años tiene la humanidad de atraso en las ciencias, las artes y el conocimiento de Dios por cuenta de la obra del sistema romano papal. El que lea la Biblia lo excomulgo, el que lea la Biblia es maldito, el que lea la Biblia lo echo de la iglesia, el que lea la Biblia se enloquece. Eso, y con esas amenazas echaban lejos a la gente de la palabra de Dios, y así fue como cambiaron las cosas de Dios. El diablo, el papado aborrece y odia que la gente lea la Biblia, porque el día que la gente abra la Biblia se van a dar cuenta de todas las mentiras del sistema romano papal, cómo pervirtió la Biblia, y se van a dar cuenta de quién es que es verdaderamente representante del Papa en este planeta. La ley es eterna. El Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor, que el domingo es el falso día de descanso. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. No tengo iglesia, no soy pastor de ninguna iglesia. El pastor es Cristo. Escrito está en el libro de Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese texto lo conoce todo el mundo cristiano, queridos amigos, pero no lo han entendido. Lleva 3018 años ese texto en la Biblia, y los cristianos no saben qué quiere decir eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Simple, sencillo. Si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo buscándome pastores para que me quiten lo poco que tengo, y además de todo eso me arrastren a la perdición eterna, queridos amigos? Y Jesús vino y volvió y se lo repitió en sus propias palabras y en persona, y les dijo: yo soy el buen pastor. Escrito está en el libro de Juan capítulo 10, les dijo Jesús: yo soy el buen pastor. Y si Jesús nos dice que Él es el buen pastor, pues se subentiende, queridos amigos, que los demás son malos. Y Él mismo lo dijo, son malos porque son extraños. Y un extraño, queridos amigos, es un bandido. Y Jesús dijo también que eran asalariados, y si Él dice que son asalariados es porque solo les gusta, como ustedes lo ven, lo padecen y lo sufren, la plata. No quieren sino la plata y el dinero de la gente. Los pastores no quieren que Cristo venga, los pastores no quieren que usted vaya al cielo, los pastores no le hablan a la gente de que Cristo viene, porque el día que le hable la gente se va a preparar, va a abrir la Biblia, va a buscar el consejo del Señor, y se va a acabar el negocio. Así de simple y así de sencillo. El único interés y propósito del programa Escrito está es el de motivar, avivar
y despertar a la gente a la lectura de la Biblia, a la palabra de Dios. Leer la Biblia, queridos amigos, esa es la última oportunidad de su vida en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí te envío la historia profética, el conflicto de los siglos, que contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Desde el año 70, aquí está la historia, con la destrucción de Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra como Jesús lo profetizó, hasta el último día que va a haber gente en esta tierra, queridos amigos. Aquí está la historia de cómo surgió el papado, de dónde vino el papado. No fue Cristo el que fundó el sistema romano papal, no fue Pedro el primer papa, no, lea la historia, queridos amigos. Aquí está la historia de dónde vino el papado, cómo fue que los emperadores romanos impusieron al imperio romano el sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo es que el papa es el sucesor de César, de Augusto César, de Nerón, de Calígula. Por eso se llama Iglesia Católica Romana, no es cristiana. El papado es cristiano en apariencia, pero es pagano en esencia. Aquí está la historia de cómo surgió el papado y aquí está la historia de cómo va a ser destruido el sistema romano papal. Aquí está la historia de cómo el Señor levantó y fundó a los Estados Unidos para que desenmascarara y denunciaran al sistema romano papal. No lo hicieron, han sido capturados por el sistema romano papal. Aquí está también la historia de cómo va a ser la apostasía nacional de los Estados Unidos y cómo es que después dice que vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está, queridos amigos, la historia de cómo es todo el caos ecológico que estamos viviendo. Aquí está, quién lo provoca, cómo se produce el caos ecológico, los desastres, los terremotos, los huracanes, los tsunamis, las tempestades, los incendios. Aquí está escrito. Esto fue inspirado a Elena G. de White en el año de 1858. Este libro tiene más de 160 años de historia, queridos amigos. Contenido aquí se adelantó 100 años a la historia médica, como vamos a estudiar nosotros en esta tarde. Y aquí está, queridos amigos, contenido todo lo que el Señor dijo, la corrupción política, la corrupción de la justicia. Aquí está cómo Dios mismo va a anunciar desde el cielo el día y la hora de su venida. El que va a decir el día y la hora de la venida de Cristo es Dios, queridos amigos, desde el cielo, para que no se deje engañar por tanto mentiroso, por tanto falso Cristo y por tanto falso profeta, que tal día, que tal día, que tal hora, que tal mes. Aquí dice el Señor que es Él el que va a anunciar el día y la hora, porque Él es el único que lo sabe y lo conoce, y no se lo ha revelado ni se lo revelará a absolutamente nadie en este planeta. Aquí está la historia de cómo es que va a aparecer en las nubes del cielo la ley de Dios, queridos amigos. Aquí dice que van a aparecer las tablas de la ley, el original que está allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Aquí está que van a aparecer las tablas de la ley y que todo hombre, toda mujer, en todos los idiomas, va a leerlos para que vean que no se ha cambiado un solo mandamiento de la ley de Dios, que ahí está el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día sábado. Todo eso está contenido aquí. Cómo va a ser la destrucción de Satanás y de todos los impíos, cómo va a ser reducido a humo. Aquí está el fin de la historia de la humanidad, queridos amigos. Te la envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y se enteren de las cosas terribles. Gratis te lo envío, para que no vaya a decir: no, yo no tenía plata, como valía tanto, como eso lo estaban vendiendo. No, el Señor lo está colocando, es gratis al alcance de las familias, para que lean con la familia, con los vecinos, con los amigos, la historia, queridos amigos.
que estamos viviendo y cumpliendo. Aquí está. Esto no es novela, esto no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, no es tampoco filosofía, no son tampoco, queridos amigos, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, no es tampoco un bestseller o un gran éxito de librería, no es tampoco esto traído por mente o por voluntad humana. No, queridos amigos, esto es simplemente la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que haya gente en este planeta. Papá, mamá, te la envío totalmente gratis para que se enteren de las cosas y después digan: yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me contaron, valía mucho, era muy caro, porque la gente gasta el dinero en lo que es basura. Dice el Señor que solamente con dinero se compra lo barato, pero el Señor dice: compra la verdad y no la vendas, totalmente gratis. Entonces estamos estudiando el sacerdote del templo de Dios, cómo el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes del templo del alma, nos ha llamado al cuidado de nuestro cuerpo, nos ha llamado Él a que nos apersonemos en esta hora de crisis intensa en el campo de la medicina y en el campo de la salud, del cuidado de nuestro cuerpo. Depende de cada uno de nosotros. Deberíamos saber nosotros ¿cómo es que funciona nuestro cuerpo? Deberíamos conocer al dedillo lo que es la fisiología de nuestro ser. La gente conoce cómo funcionan todas las máquinas. La gente ama y se preocupa y quiere todas las máquinas, pero no se ponen a pensar en la maravillosa máquina humana que Dios creó a su imagen y semejanza, nuestro cuerpo, que ha servido prácticamente de modelo para todas las máquinas. El Señor nos dice entonces que nosotros no somos una pieza de mecanismo humano, no, somos criaturas creados a su imagen y semejanza. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos apersonarnos de nuestra salud, conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo. La gente a las máquinas, a su carro, a su computadora, a su máquina que tenga por ahí, con la que trabaje o con la que se divierta en su casa, le siente alguna cosita mala, algún ruidito extraño, alguna cosita que se esté como queriendo dañar, ahí mismo corren para donde el mecánico, van a que le hagan un mantenimiento, pasan por allá para reparar la máquina, pero les duele alguna parte del cuerpo, sienten algún malestar y todo. Pues sería la comida que me comí ahora rato, pues sería que llegué acalorado, pues sería que esto, pero no le ponemos atención y la gente, el mundo en general, no saben, queridos amigos, cómo funciona la maravillosa máquina humana. Y como nos dice el Señor, el médico, el verdadero médico, el médico que verdaderamente conoce y sabe de su trabajo, debería de ser una persona educadora, debería de educar a la gente en el conocimiento de la maravillosa máquina humana. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el médico debería de ser educador, enseñar. Todos deberíamos de saber cómo funciona nuestro organismo, todos deberíamos de saber cómo es que nuestro cuerpo funciona. El médico debería de ser un educador, es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. El médico debería de enseñarle a la gente cómo es que su cuerpo funciona para que la persona, de manera muy íntima y personal, queridos amigos, ayude a cuidar de su cuerpo. Pero los médicos no le dicen absolutamente nada a la gente. Oiga lo que nos dice la revelación que el Señor le dio a Elena de Guayo. Todo sobre la salud, 100 años adelantada a la salud, como vamos a estudiar. Dice: el verdadero médico es educador. El verdadero médico es ¿qué? Educador. Reconoce su responsabilidad, no solo para con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para con la población en que vive. Es guardián de la salud física y moral, el médico. Su tarea no solo consiste en enseñar métodos acertados para el tratamiento de los enfermos,
sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de sanos principios. Médico que trata a los pacientes sin veneno, sin droga, porque el Señor dice que Él aborrece a los practicantes de la medicina que tratan las enfermedades con drogas. Esos son venenos, ellos lo saben, la gente también lo sabe, que cuando se enferman y van donde el médico, van a que los rematen. Si su fuerza vital no es capaz de sobreponerse a esos venenos y a la máquina trabada como la tienen cuando llegaron donde el médico, se van a morir, queridos amigos, rematados por la medicina que les envía el médico. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que nos dice el Señor que Él le habla, Dios le habla solamente a los que quieran obedecerle. A los que no quieran obedecerle, pueden seguir en su rebelión, pueden seguir en su desobediencia. Pero el que quiera servirle a Dios, quiera hacer la voluntad de Dios, quiera librarse del dolor, quiera también librarse de la condena y de la sentencia que da el destruir el templo del alma y el cuerpo de Dios, queridos amigos, que somos nosotros, dice que ese que tiemble ante Dios recibirá bendición de Dios en lo que tiene que ver con la salud, porque la salud tiene que ver con la espiritualidad. La salud forma parte de la espiritualidad. Escrito está, oiga lo que nos dice aquí en el Ministerio de Curación. Esto fue inspirado en el año de entre 1858 y 1863, cuando el Señor inspiró desde el lugar santísimo del santuario celestial. El Señor Jesús dio todo lo que tenía que ver acerca del cuidado de la salud en el tiempo del fin, porque la Biblia nos habla de muchos asuntos preventivos en cuestión de la salud, pero no nos habla en detalle, metidos ya en el terreno como estamos ahora, de este caos que ha traído el diablo sobre la salud y esta cantidad de venenos, de drogas, esta cantidad, queridos amigos, de formas y de maneras de degradar, de destruir y de arruinar el cuerpo humano. Entonces el Señor también viene a prepararnos, a advertirnos acerca de todo eso que traería el diablo como un tsunami sobre la humanidad, para degradarla, para arruinarla, para destruirla y llevarla prematuramente a la muerte. Oiga lo que nos dice aquí acerca de nuestro cuerpo, acerca de lo que es nuestro cuerpo. ¿Para qué es el cuerpo? Esta parte física, esto que le llaman el vehículo físico, esto que le llaman la parte material del ser. Dice el cuerpo, esto, los huesos y la carnita. El cuerpo es el único medio. ¿El cuerpo es qué? Un único medio, es simplemente un único medio por el cual la mente y el alma, es decir, la espiritualidad y el ser, porque ya ustedes ya saben que nosotros no tenemos alma, el hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente, lo que nos dice el Señor Jesús allá en Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que Él formó al hombre de barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, fue un ser viviente. Así que nosotros somos unos seres trifásicos. Tenemos una parte física, que es el cuerpo, tenemos una parte de la mente, queridos amigos, y tenemos también una parte que es de la espiritualidad. Esas tres fases, esas tres facetas de nuestro ser deben ser equilibradamente desarrolladas, equilibradamente alimentadas, equilibradamente cuidadas y preservadas para la honra y la gloria de nuestro Creador, y por supuesto para el beneplácito, la felicidad y el bienestar nuestro. Este cuerpo es mi casa, aquí es donde yo vivo. El Señor nos dice entonces que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma, es decir, el ser entero, se desarrollan para la edificación del carácter. Aquí el propósito del Señor es que con nuestro cuerpo podamos nosotros tener lo que es la vida y desarrollar nuestra mente y desarrollar también nuestra espiritualidad, todo el conocimiento que podamos atraer
para prestar un mejor servicio a la humanidad y a Dios, y aún beneficiarnos a nosotros mismos de esa luz y esa revelación que Dios nos ha regalado. El cuerpo, niños, jóvenes, es el único medio por el cual la mente y la espiritualidad y la intelectualidad se desarrollan para la edificación del carácter. El Señor quiere que desarrollemos ¿qué? Un carácter a imagen y semejanza del de Jesús. ¿Qué es el carácter? El carácter no es personalidad, el carácter es la repetición de los hábitos en nuestra vida y en nuestra experiencia. Repetición de hábitos, repetición de costumbres forman hábitos, y los hábitos es lo que forman nuestro carácter. Hay hábitos buenos como también hay hábitos malos, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Entonces dice que el cuerpo, que es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Y oigan, de ahí que el adversario Satanás, el adversario de las almas, encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. ¿A dónde lleva el diablo? A que nos degrademos físicamente, y degradándonos físicamente como se está degradando el mundo entero, su cuerpo, arruinándolo, envejeciéndolo prematuramente, degradándolo, queridos amigos, día tras día. Entonces dice que de esa manera Satanás hace que nuestras facultades mentales y espirituales también pierdan su vigor. Su éxito de Satanás en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. Si el diablo logra degradarnos físicamente, entonces dice que su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Mire, ¿cuándo nos enseñaron eso en la Iglesia Católica? ¿Cuándo nos enseñan eso en las iglesias evangélicas y cristianas y que protestantes? Nunca. Ellos no tienen revelación de Dios, porque no tienen revelación de Dios. Aquí el Señor nos está diciendo cuánta religión hay, queridos amigos, en el cuidado del cuerpo para preservación de nuestra mente y también de nuestra espiritualidad. Así que el Señor nos dice que el cuerpo es el medio para desarrollar nuestra espiritualidad, y Satanás lo sabe. Por eso él trabaja y está trabajando para degradarnos física, moral, espiritual y económicamente a través de todos los medios que él se ha inventado para esa degradación. Mire lo que nos dice la revelación. 1899 llegó esta visión. Dice: Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y el tabaco. Satanás está ¿qué? Esclavizando. Ha esclavizado al mundo. No dice aquí o allá, sino al mundo, mediante el uso del licor y del tabaco, el té y el café. El Señor dice que todo eso son venenos, lentos pero seguros. Dice: la mente dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de los narcóticos. Mire, 1899, queridos amigos. Dice el Señor aquí, allá habla de narcóticos, se adelantó 100 años a la historia, a la ciencia médica. Dice: el cerebro queda incapacitado para discernir correctamente. Por eso es que ustedes ven que los drogadictos prácticamente su voluntad les ha sido robada. El plan del diablo es, a través de todo esto, robarnos la voluntad, así como él la robó a Eva a través del pecado. La droga más terrible que existe en este planeta se llama pecado. Somos adictos al pecado, y solo Cristo es el único que puede hacernos nuevas criaturas. Solo Cristo es el único que puede liberarnos de esos poderes de la drogadicción y del pecado, que es la más terrible de las drogas que hay sobre este planeta. Oiga lo que nos dice aquí el
Dice, al tratar con los drogadictos y con los pecadores, es lo mismo. Un drogadicto y un hombre pecador están en iguales circunstancias. La única diferencia que hay quizá es la modalidad, queridos amigos. Pero oiga lo que dice: al tratar con las víctimas de la intemperancia, es decir, del vicio, de las drogas, debemos recordar que no son hombres cuerdos, no somos cuerdos. Por eso el Señor nos dice aquí en la página 106, también le reveló a ella de que no hay cuerdos en este planeta, estamos locos, todos estamos locos, tenemos alguna deficiencia mental. Dice aquí, hoy el mundo está loco. Hoy el mundo está loco, una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. Oiga, prevalece toda clase de complacencias y los hombres se han infatuado, han perdido la razón tanto con el vicio que no escuchan llamados de amonestaciones. ¿Cómo nos dice? Que hoy el mundo está loco, que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los está precipitando hacia la ruina eterna. Prevalece toda clase de complacencia y los hombres se han infatuado tanto en el vicio que no escuchan llamados ni amonestaciones. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que al tratar con las víctimas del vicio debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. El mundo está poseído ¿por quién? Por los demonios. Si estamos en el pecado, estamos guiados y dominados por Satanás. Los que están en la drogadicción, en el vicio, pues ¿qué pensamos nosotros? Que el drogadicto es el borracho, el bazuquero, el marihuanero, el que le gusta la cocaína. No, aquí todos andamos en el vicio. Aquí somos drogadictos por acción o por omisión. El que dice que no le gusta el cigarrillo, se lo chupa en la calle, se lo chupa en las fiestas con los amigos, allí fuma también. Desde el niño en el vientre de la mamá, él empieza a fumar es en el vientre de la mamá. El niño empieza a consumir café en el vientre de la mamá. El niño empieza a consumir azúcar, que es una droga también, en el vientre de la mamá. El azúcar es una droga blanca pura y mortal. El azúcar es una droga que se elabora en un laboratorio llamado ingenio, pero aquí nos dice el Señor que es mejor que la gente coma carne y no azúcar. Eso es lo terrible de todo esto. Entonces nos dice el Señor que estamos en un mundo en el cual necesitamos ¿qué? Necesitamos de acudir a Cristo, a nuestro libertador, que nos libere de todos ¿qué? De todos los vicios, de todos los pecados y de todas esas cosas, porque el diablo nos ha degradado, nos ha destruido, está arruinando la humanidad y la humanidad todavía no se ha dado cuenta de la obra que está haciendo Satanás en su vida, esclavizándonos. Escrito está aquí. Oiga, en la página 21, como nos dice aquí otra visión que el Señor le da en la página 21, nos dice que la salud es un tesoro. Eso es algo que la gente, nosotros no apreciamos, queridos amigos. La salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es la más preciosa. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado cuando se obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede asegurar la felicidad si la salud llega a faltar. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos por ese medio. La salud es ¿qué? La salud es un tesoro, queridos amigos, es algo que nosotros no estimamos, no apreciamos, porque estamos en manos del destructor. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, dice que este mundo ha preferido al destructor, a Apolión, a Satanás, en vez de elegir al restaurador, al que recrea, al que aún en medio de un mundo degenerado puede regenerarnos. Escrito está en 9:11 de Apocalipsis: y tienen este mundo por rey sobre ellos
al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Apolión y en griego, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. La palabra Apolión quiere decir destructor. Satanás es el que destruye, Cristo es el que restaura. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que nosotros debemos de aprender a qué, queridos amigos, a conocer lo que Dios manda. ¿En dónde? En el hogar, allí en el hogar. El hogar es la mayor escuela, o para elevar o para hundir en la degradación y en la destrucción a la humanidad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en la página 269 del Ministerio de la Curación. Nos dice el Señor aquí, oigan esto, queridos amigos, porque es lo que estamos viviendo ahora en la sociedad, globalmente hablando, en el mundo entero. Miren los ingenios del diablo. Dice el Señor dice, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. ¿Qué político ha propuesto esto, queridos amigos? Han trabajado es para ¿qué? Para hundir a la sociedad, degradando y destruyendo y apartando de los principios los hogares. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. El diablo se las ingenió para echar a la mamá de la casa, para sacar a la mamá de la casa. Mires, los políticos con su codicia y su poder opresivo han sido manejados y manipulados por el diablo para que el valor adquisitivo del dinero sea cada vez más y más paupérrimo, más y más pobre. De hecho, que no es con el salario de un papá que se puede sostener una familia. Tiene que ir a trabajar también la mamá y tiene que ir a trabajar también el niñito, repartiendo y vendiendo canciones por ahí en los buses o vendiendo cualquier chuchería o dulcecitos por ahí para poder tener siquiera 3 o 4 salarios mínimos para poder sostener una familia de 4 personas. Eso es lo que nos dice aquí. El diablo se las ha ingeniado para echar a la mamá de la casa. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué tenemos, queridos amigos, en esta hora de crisis intensa en la humanidad? Tenemos, queridos amigos, la familia totalmente destruida. Aquí en Occidente no existe familia. Aquí la mamá no es la encargada de educar ni de cuidar, que es el papel que Dios le dejó a la mujer, el hogar, el de cuidar y educar a los niños, de llevarlos en el camino de vuelta a su Redentor, a su Creador. El hogar, dice que es la mayor escuela para elevar o hundir a la familia humana. Satanás sacó entonces aquí a la mamá de la casa, y ahí en el hogar es donde empieza la drogadicción. La drogadicción en los niños y en los padres no comienza en la esquina, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el colegio, ni acullá, ni más allá. Empieza es en el hogar. Ya dijimos, el niño comienza a chupar tabaco en el vientre de la mamá. El niño comienza a tomar alcohol desde el vientre de la mamá. El niño se envicia al café, al té en el vientre de la mamá. El niño se hace alcohólico es a través de los vicios que consuman sus padres. Entonces vemos nosotros una sociedad total y absolutamente drogadicta. Tenemos una sociedad drogadicta. Todos en la ciudad, desde el Papa hasta el más abajado de los hombres en este planeta, es drogadicto. Somos drogadictos por acción o por omisión. Así que vemos nosotros que la drogadicción comienza ¿en dónde?
en el hogar, en la casa. Allá es donde la mamá lleva el café, lleva el té, lleva el tabaco, lleva el alcohol. Allá es donde se dan los primeros toques de lo que tiene que ver, queridos amigos, con la cerveza y todas estas cosas. Allí es donde y nos dice el Señor en su palabra que estas cosas que se consideran disque drogas sociales son las que inducen e incitan a los niños, a los jóvenes, a ir a buscar algo un poquito más fuerte, y así entonces se van metiendo en el camino de la drogadicción hasta que llegan al punto de no retorno. Ustedes han visto los videos que circulan allí en la internet de la bebé recién nacidita ya convulsionando por el síndrome de la ansiedad, porque la mamá, como es adicta a la cocaína, entonces la niña también en el vientre de la mamá se volvió también adicta a la cocaína, y cuando sale del vientre ya está pidiendo y ahí convulsionando. Queridos amigos, es horrible la obra que el Satanás ha hecho y está haciendo en su vida, y el Señor quiere que conozcamos, que tengamos esta luz, esta revelación que Él nos ha dejado a través del N.G. de White en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado del templo del alma, porque dice que el Señor, no como enseña el sistema romano papal, que hay que salvar el alma. El hombre no tiene alma. El Señor dice que nosotros somos seres trifásicos, y escrito está acá en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5:23 de Primera de Tesalonicenses, dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique, es decir, no que les haga así, que el Señor lo santifique así, como el Papa le enseñó al mundo, que es con el pase mágico ya quedó santificado. La bendición, Padre, y ya le hacen así, le hacen el pase mágico, y ya quedaste santificado. No, queridos amigos, eso es un paje espiritista. Esto es pura magia, esto no tiene nada que ver con Dios. Cristo no andaba echando bendiciones de cruces ni nada de esas cosas, maldiciendo a la gente, porque eso es maldecir a la gente. Dice: el mismo Dios de paso santifique por completo, es apartarnos para el servicio a Dios. Os santifique por completo, y todo vuestro ser, somos un ser, espíritu, alma y cuerpo. Alma para referirse a la mente, y espíritu para referirse a la espiritualidad, y cuerpo para referirse a la máquina, a la parte física, a la parte visible de nuestra vida y de nuestro ser. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Señor quiere es que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad sean guardados para Él. Niños, lo que ven, lo que oyen, lo que le meten a su mente, lo que alimentan y nutren su intelectualidad, todo lo que aprenden a hacer con sus manos, todo lo que aprenden en cuestiones de sabiduría y de conocimiento, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestra parte espiritual, debe también ser que alimentada. Ella también come, ella también necesita alimento. Jesús nos lo enseñó, por eso Él dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Cristo alimentaba su espiritualidad estudiando la Biblia, orando al Señor, y eso también Él quiere que nosotros lo hagamos en nuestra vida. Y Él cuidaba su cuerpo, no le colocaba ningún tipo de cosas que degradaran su salud, que arruinaran su ser. No tomaba alcohol, no tomaba tampoco café, no tomaba tampoco ningún tipo de cosa que fuera a degradar su cuerpo. No comía comidas inmundas, no comía cosas que el Padre había dicho que eran inmundas. Cuidaba su cuerpo, le daba un trato a su cuerpo, no andaba en fiestas, emparrandados, en trasnochos y haciendo uso indebido de las fuerzas y del poder de la vitalidad. Queridos amigos, eso es lo que el Señor quiere en esta hora, que hagamos una reforma en pro de nuestra salud, que vayamos y busquemos en la Biblia y en la palabra de Dios. Queridos amigos, pregúntenme cómo obtener esta luz y esta revelación para que usted entienda y comprenda cómo es que quiere el Señor que nos liberemos de todos estos engaños y de todas estas mentiras. Ya hablamos de que el Señor nos dice que la carne
La carne es un veneno. En la carne nos dice el Señor, la carne, todas las carnes, nos dice el Señor que producen cáncer. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación. Eso es lo que reveló aquí, está escrito, queridos amigos. Nos dice aquí en la revelación que la página 460, este otro libro se llama Consejos sobre Régimen Alimenticio. Esta fue la gran visión que el Señor le dio a ella en el año de 1863. El ministerio de curación viene desde el año 1858, cuando el Señor empezó a dar luz y revelación acerca del té, del café, del tabaco, del alcohol. Pero ya aquí todo el paquete de la reforma en pro de la salud, que tiene que ver, queridos amigos, con todo nuestro ser, y la influencia que el trato que le demos a nuestro cuerpo tiene con nuestra mente y con nuestra espiritualidad y con todo lo que tiene que ver con las partes, queridos amigos, de las facultades superiores de nuestro cuerpo. En la página 463 dice aquí el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. ¿Cuándo lo dijo? 1863. Y dice, por la luz que Dios me ha dado, no me la inventé yo, no me la craneé yo, no la investigué yo. No, la luz que Dios me dio, dice, por la luz que Dios me ha dado, 1863, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne, queridos amigos. ¿Qué nos dice aquí? Que los tumores, miren, ¿qué puede hacer la medicina contra el cáncer? ¿Qué? No, absolutamente nada. El sistema médico y la medicina no tiene sino tres cosas contra el cáncer: cortar, quemar y envenenar. Cortar, envenenar y quemar es lo único que hace contra el cáncer. No tienen absolutamente nada. ¿Qué tiene el Señor? El Señor tiene todo un plan de prevención del cáncer, queridos amigos. Toda la gente que vive en las ciudades están programadas para morirse de cáncer, solo que se les adelanta el infarto o el derrame cerebral. Pero aquí, en las ciudades, la gente está programada para morir de cáncer por su consumo de ¿qué? De carne. La transgresión de las leyes, queridos amigos, trae y tiene sus consecuencias, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dios puede perdonar, pero la transgresión de la ley continúa con sus consecuencias, queridos amigos. Ley que transgredamos, ley que vamos a padecer y a sufrir las consecuencias de transgredirla. Dios nos perdona, pero las leyes no fueron facultadas para perdonar. La ley de Dios simplemente nos dice que es muerte, y cuando la ley nos dice, el Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, es porque nosotros vamos a recibir una retribución al pecado de la misma manera como recibimos una retribución a la obediencia, y escrito está en el libro de Éxodo capítulo 26, capítulo 15, versículo 26, nos dice el Señor, oiga, la obediencia, todo depende de la obediencia, la salud depende de la obediencia. Nos dice el Señor entonces aquí en el capítulo 26, y dijo Dios, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad, oiga, la obediencia, la salud depende de la obediencia. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué le enseñó Jesús a la gente de su tiempo? Que la salud depende de la obediencia. ¿Qué le enseñó Jehová a Cristo acá en el Antiguo Testamento? Que la obediencia a los mandamientos nos trae ¿qué? Salud. Mandamientos morales y mandamientos de la ley natural. Quiero decirles, mañana vamos a seguir con este tema, estudiando cuál es el plan preventivo que Dios tiene. Vamos a mirar toda la obra que ha hecho las drogas legalizadas por los gobiernos de este planeta para la degradación, para la miseria y para la destrucción y la muerte en el mundo entero. Querido amigo, querida mamá, querido papá, traigan los niños, traigan los jóvenes a que escuchen las terribles cosas que la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender, y te envío gratis la historia profética. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas.
algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre